La historicidad y la deidad de Jesús es uno de los temas más atacados por los escépticos. La Biblia da detalles acerca de ambos temas y aún así sigue siendo un tópico debatido por años. Los evangelios hablan explícitamente sobre la deidad de Jesús y se dan datos por los cuales pueden ser históricamente verificados para confirmar que Jesús de Nazaret existió realmente. La historicidad y la deidad de Jesús es un asunto muy importante a tratar, por lo que el propósito de este trabajo audiovisual es informar acerca de este tema. Hablando de forma más específica acerca de la historicidad de Jesús, este tema tiene mucha relevancia en la teología, ya que refuerza lo que conocemos acerca de Jesús. Las investigaciones de la historicidad de Jesús son muchas y varían en métodos y conclusiones, pero todas coinciden en que Jesús es un personaje histórico. La búsqueda del Jesús histórico. El principal precursor de la primera búsqueda fue David Strauss, el cual, con solo 27 años, empezó una investigación con el único fin de confirmar la historicidad de Jesús a través de los evangelios. Luego de una larga búsqueda, Strauss llegó a la conclusión de que el Cristo de la fe y Jesús de Nazaret eran dos personas diferentes. Jesús de Nazaret es el que realmente existió y el Cristo de la fe es solo un invento de la imaginación de los cristianos de aquel tiempo. La segunda búsqueda fue dirigida por Ernst Käsemann, discípulo de Bultmann y profesor. Afirmaba que se podía saber aún más de Jesús y para esto era necesario primero comprobar la autenticidad de los evangelios. Para esto se crearon 4 criterios llamados criterios de autenticidad. Estos criterios son atestación múltiple, el criterio de vergüenza, el criterio de disimilitud y el criterio de coherencia. Todos estos criterios en conjunto comprueban la veracidad de los evangelios. Por último, pero no menos importante, la tercera búsqueda inició luego de que se encontraran unos manuscritos antiguos en Egipto en el año 1945. Los textos de Nag Hammadi. Estos pergaminos contenían textos antiguos de personas dando testimonio de lo que vieron de Jesús, como lo son Tomás o Felipe. Esta investigación concluyó nuevamente en que los evangelios son una fuente confiable para hablar acerca de la historicidad de Jesús. Hoy en día se sigue investigando de Jesús mediante análisis arqueológicos y se han encontrado muchas pruebas a favor de la historicidad de Jesús, como lo puede ser su tumba, por ejemplo. También es bueno destacar que Jesús es mencionado en textos judíos y romanos antiguos, de los cuales hablaremos a continuación. Menciones de Jesús en textos no cristianos. Uno de los argumentos más usados en contra de la historicidad de Jesús es que solo es mencionado en los evangelios, y esto no es cierto. La verdad es que Jesús ha sido mencionado numerosas veces en textos ajenos a la Biblia e incluso escritos de personas no cristianas, como por ejemplo Flavio Josefo, Plinio el Joven y Tácito, los cuales escribieron diversos textos donde hacían mención de Jesús. En sus respectivos artículos, Jesús según Josefo, Plinio el Joven y los cristianos y Cristo según Tácito, se hace mención de Jesús varias veces, hablando de sus hazañas y de las cosas que dijo, y cómo eso afectó de forma positiva en la gente de los lugares que visitaba. Por otra parte, hablando ya de la deidad de Jesús, lo más importante que se debe decir es que es uno de los temas más atacados por culpa de diversas ideologías, como puede ser el arrianismo, por mencionar alguna. A pesar de todo, es un tema el cual está debidamente apoyado por la Biblia, como veremos en breve. Jesús varias veces se colocó en el lugar del Padre asumiendo sus acciones. En repetidas ocasiones hizo y dijo cosas que solo Dios podía hacer o decir. Jesús también se refirió a sí mismo como el Hijo de Dios, haciendo alusión a su deidad. Algunos de esos casos nos proporcionan la prueba más contundente de la divinidad de Jesús. Jesús recibía constante adoración por su divinidad, como en Mateo 2:11 o Lucas 24:52. En estos pasajes Jesús aceptó las adoraciones y consideró que estaban correctas. También enseñó que Él iba a juzgar a la humanidad y que nosotros dependemos de Él. Esta manera de actuar nos deja saber que se autoconsideraba divino. Con sus acciones Jesús demostró su divinidad.
Ejemplos son la sanidad del paralítico por parte de Jesús en Marcos 2, fue hecha para demostrar su autoridad y su capacidad de perdonar pecados. Otro caso es que Jesús fue crucificado y sepultado en la tumba por José de Arimatea. Su futura resurrección entre los muertos justificaría las afirmaciones que hizo de sí mismo, y efectivamente se levantó de los muertos confirmando su deidad. Como fue mencionado previamente, la deidad de Jesús es uno de los temas más discutidos debido a que la diversidad de opiniones puede ser controversial, pero la verdad se encuentra en un solo lugar y ese lugar es la Biblia. Una objeción muy común de los testigos de Jehová es que en Juan 14:28 Jesús dice que el Padre es mayor que él, por lo que si el Padre es mayor, Jesús no puede ser Dios. Esto obviamente era porque cuando dice mayor que no se refiere a que es superior en esencia, sino que se refiere al trabajo. Jesús quiere decir que el Padre tiene una labor mayor a la suya, por eso no lo hace menos que el Padre. También toman versos como 1 Corintios 11:3. Aquí mencionan que esa es la cabeza de Cristo, y usando esa lógica quieren argumentar que el Padre es mayor que el Hijo. Eso nuevamente no es verdad, ya que usando esa misma línea de razonamiento podemos decir que la mujer es inferior al hombre, y esto es incorrecto. Cuando se dice cabeza se refiere a una persona a la cual tú te sometes, y someterse no significa ser inferior. A pesar de que se quiere usar la Biblia para argumentar en contra de la deidad de Jesús, la verdad es que la Biblia está de acuerdo con que Jesús es un ser divino y que no es inferior al Padre en esencia. Como se ha podido apreciar a través de este trabajo audiovisual, hay muchas pruebas históricas y arqueológicas de la existencia de Jesús en la historia. Las personas que estudian se esmeran en comprobar su existencia y terminan admitiendo que realmente existió por las abundantes pruebas de ello. Por otra parte, la deidad de Cristo es un tema del que se puede argumentar bastante gracias a las pruebas tan convincentes y contundentes en la Biblia. Siempre es bueno estudiar este tipo de tópicos, ya que el cristianismo está siendo constantemente atacado por personas que tienen como único propósito negar la existencia de un Mesías. Por eso siempre es necesario saber cómo responder a esas personas cuando están cuestionados acerca de la historicidad y la deidad de Cristo.